Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un video para los alumnos de quinto año de secundaria del Colegio Amancio Varona y tiene que ver con respecto al sistema endocrino. El sistema endocrino básicamente lo estudia una ciencia que se llama la endocrinología. La endocrinología tiene que ver con el estudio de las hormonas y y el estudio de algunas patologías, ya sea por una hipersecreción o sea una hiposecreción de las hormonas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de sistema endocrino, vamos a estudiar las hormonas, que son sustancias químicas que regulan una función. Muchas veces en los exámenes de admisión han preguntado qué diferencias podemos encontrar entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, porque recuerden que estos dos sistemas son sistemas de coordinación. El sistema nervioso básicamente tiene como mediador los famosos neurotransmisores, que se producen entre neuronas o entre neurona y músculo y entre neurona y glándula. En cambio, el sistema endocrino, el mediador obviamente sería la hormona. El mediador químico sería básicamente la hormona. Y la hormona obviamente se produce en todas las células del cuerpo, o en casi todas las células del cuerpo. Esas serían las diferencias con respecto al sistema nervioso y al sistema endocrino. Ahora, esas hormonas son producidas por glándulas endocrinas, ¿no? También lo producen glándulas mixtas o anficrinas, y algunos órganos que obviamente no son glándulas, como lo vamos a ver a continuación. Entre las glándulas endocrinas que producen hormonas tenemos la tiroides, que produce la T3 y la T4, la paratiroides, que produce la paratormona, la glándula suprarrenal, donde se producen las catecolaminas como la adrenalina, la noradrenalina, incluso la dopamina, y el timo, que produce una hormona que se llama timosina, que estimula la maduración de los linfocitos T. También la hipófisis, que produce, especialmente la adenihipófisis, la parte anterior, produce cerca de 7 hormonas. Y la epífisis, que también se le llama glándula pineal o asiento del alma, ¿no? Que produce una hormona que se llama melatonina. En las glándulas mixtas o anficrinas encontramos el páncreas, que la porción endocrina del páncreas produce la insulina, glucagón, la somatostatina, incluso el polipéptido pancreático humano. El hígado produce una hormona que se llama la somatomedina C, que tiene los mismos efectos de la hormona del crecimiento, es decir, va a estimular el crecimiento tanto de los huesos como de los músculos. El riñón produce hormonas como por ejemplo la renina, que indirectamente va a elevar la presión arterial, produce eritropoyetina o la EPO, que estimula la eritropoyesis, y la tromopoyetina, que es una hormona que incrementa el número de plaquetas o trombocitos. Los ovarios producen hormonas como los estrógenos, la progesterona, produce eh, la inhibina, incluso una hormona llamada relaxina. Y los testículos, la porción endocrina del testículo, o sea, estamos hablando de las células de Leydig, producen la famosa testosterona. Y además las células de Sertoli producen la inhibina. Y en cuanto a las no glándulas, o sea, órganos que no glándulas que no producen, bueno, que producen hormonas, tenemos el corazón. El corazón a nivel de la aurícula derecha produce una hormona que se llama péptido natriurético auricular, que va a disminuir la presión arterial. El intestino delgado a nivel de las células Kaput va a producir hormonas como por ejemplo la pancreatimina, la colicistoquinina, incluso glucagón. Y el estómago a nivel del antropilórico, exactamente en la célula G, produce una hormona que se llama la gastrina, que va a estimular la secreción del jugo gástrico. Y la placenta también produce hormonas, como por ejemplo tenemos una hormona que se llama progesterona, produce estrógenos, produce una hormona que se llama la HCG, que es la gonadotropina coriónica humana, que se detecta básicamente en un test de embarazo que se llama Pregnosticón. Ya, HCG, la gonadotropina coriónica humana. Muy bien. Tenemos glándulas mixtas o anficrinas. Habíamos dicho que las glándulas mixtas o anficrinas presentan una porción endocrina que produce hormonas y una porción exocrina, ¿verdad? Que produce una secreción. Por ejemplo, el páncreas es una glándula mixta o anficrina, tiene una porción exocrina que produce jugo pancreático, exactamente en los ácidos pancreáticos, que representan el 99% del peso del páncreas. En cambio, la porción endocrina está representada por los islotes de Langerhans, que representan el 1% del peso total del páncreas. Los islotes de Langerhans vamos a encontrar células alfa, que producen glucagón, que es una hormona hiperglucemiante. Las células beta producen la insulina, que es una hormona hipoglucemiante. Las células delta, que producen la somatostatina, que va a controlar la secreción tanto de la insulina como del glucagón. El hígado, su porción endocrina, produce bilis, que realiza la emulsificación de las grasas por las sales biliares que presenta,
Y la porción endocrina produce una hormona que se llama somatomedina C, como ya lo habíamos dicho, relacionado con el crecimiento, tanto de los huesos y de los músculos. El riñón, la porción exocrina, produce la orina y la porción endocrina produce hormonas, como por ejemplo las células yuxtaglomerulares del aparato yuxtaglomerular del riñón producen la renina que aumenta la presión arterial indirectamente. Las células Purkinje producen una hormona que se llama la eritropoyetina o EPO, que es una hormona que estimula la eritropoyesis. Incluso encontramos acá la trombopoyetina, que aumenta el número de las plaquetas o trombocitos. Y recuerda que a nivel de riñón se activa la vitamina D. ¿Cómo se llama la vitamina D activada? Calcitriol. Calcitriol. Los testículos también tienen una porción endocrina donde producen los famosos espermatozoides, que serían los gametos sexuales masculinos, y la porción endocrina, obviamente tenemos las células intersticiales de Leydig, que producen una hormona llamada testosterona, ¿no? Que da las características sexuales secundarias en el caso del varón: crecimiento de la barba, crecimiento del bigote, cambio de voz, crecimiento de los músculos, incluso despierta el libido sexual, o sea, la atracción sexual que un varón puede sentir por una mujer. Y las células de Sertoli producen una hormona que se llama inhibina, que va a inhibir a la folícula estimulante. El ovario en la mujercita, tenemos la porción exocrina que produce el gameto sexual femenino que se llamaría ovocito 2, y la porción endocrina produce hormonas como los estrógenos, la progesterona, la relaxina e incluso la inhibina. Eh, Hormonas. ¿Qué es una hormona? Una hormona se le conoce como el primer mensajero químico, no olvidar eso. ¿Ya? Las hormonas básicamente actúan sobre órganos diana, o también llamados órganos blancos. Tienen que viajar incluso por la sangre para llegar al órgano diano u órgano blanco. ¿Por qué? Porque los órganos blancos presentan básicamente receptores. ¿Ya? Por eso dice acá, por los receptores que presentan. Entonces las hormonas van a ser específicos de los órganos blancos, obviamente donde están los famosos receptores. Ya presentan especificidad. Muy bien, otra característica de las hormonas es que no crean nuevas funciones, solo modifican las ya existentes. Su velocidad de acción es lenta, puede ser segundos, minutos o horas, no muy diferente cuando hablamos del sistema nervioso, que obviamente la acción es demasiadamente rápida, ¿no? Acá es lenta e incluso tiene una duración prolongada, ¿no? Puede durar días o puede durar meses, como en el caso de las hormonas que regulan el embarazo, ¿no? Tienen una duración prolongada. Se metabolizan básicamente en el hígado, comienzan su degradación a metabolitos y son excretados estos metabolitos por el riñón. Ya por eso es que muchas veces se utiliza la orina para encontrar algunas hormonas, como por ejemplo la HCG, que es la hormona, la gonadotropina coriónica humana, que se detecta en un test de embarazo, ¿no? Por eso es que utilizamos ahí la orina, porque ahí está el metabolito de la HCG, la gonadotropina coriónica humana, que se detecta en un test de embarazo que se llama pregnosticón. Son muy potentes a bajas concentraciones, se encuentran en bajas concentraciones, tanto así que la unidad de medida de las hormonas es en picogramos, o sea, 10 a la menos 12, 10 a la menos 12. Presenta dos mecanismos de acción que de aquí lo vamos a hablar, liposolubles y las hidrosolubles, y se vierten directamente a la sangre. Ojo, las hormonas que se vierten directamente a la sangre se llaman hormonas circulantes, como lo vamos a ver a continuación. Tenemos ahí los defectos, dos efectos: efecto endocrino con las hormonas circulantes y en hormonas locales que se depositan a nivel del intersticio. Por ejemplo, un efecto endocrino sería lo siguiente, ¿no? Hay una hormona que se llama oxitocina que se produce en los núcleos paraventriculares del hipotálamo y luego descienden por el sistema porta-hipofisiario, por el infundíbulo, y llegan a la neurohipófisis, o sea, la parte posterior de la hipófisis para almacenarse en ese lugar. Cuando el útero, cuando llegamos al momento del parto, esa hormona será depositada directamente a la sangre. Y la sangre, o sea, por el torrente sanguíneo, lo va a llevar directamente al útero. En el útero se van a encontrar los receptores para la oxitocina, y por lo tanto el útero se va a contraer en el momento del parto y del aborto, obviamente para favorecer el parto. Hay que tener en cuenta que la oxitocina puede tener también otro órgano blanco, como por ejemplo la glándula mamaria, ¿no? Donde ahí estimula la salida de la leche materna o la eyección de la leche materna, ¿ya? Entonces, la oxitocina se libera directamente a la sangre, ¿ya? El torrente sanguíneo y lo lleva directamente al útero, ¿sí? O sea, el útero sería su órgano blanco, tejido diana. Entonces, vemos ahí que las hormonas circulantes se depositan directamente a la sangre y actúan obviamente a grandes distancias. Cuando la hormona actúa a grandes distancias se va a llamar un efecto endocrino. Pero ¿cuándo sería, por ejemplo, efecto paracrino o autocrino? Por el siguiente: en las hormonas locales,
Las hormonas obviamente no se depositan a la sangre, sino se depositan al intersticio o al medio extracelular. En este caso, la célula va a producir la hormona. Y esta hormona que vemos aquí, esta hormona va a ser captada por el receptor de la célula vecina adyacente. Lo mismo pasaría acá, también sería captada por la célula vecina adyacente. Claro, por el receptor de la célula vecina o adyacente. Entonces va a estimular a las células vecinas. Ese efecto cuando estimula a las células vecinas se llama un efecto obviamente paracrino. Y cuando la célula misma se estimula ella misma, se va a llamar efecto autocrino. Por ejemplo, hay una célula que se llama linfocito T helper que produce una hormona que se llama, en este caso, miren, ¿ve? La hormona interleuquina 2. Lo produce el linfocito T helper y miren quién lo capta, ¿ve? El receptor de la propia célula. Entonces, se va a estimular ella misma, ¿ve? Cuando el efecto es que la célula se estimula ella misma, se llamará efecto autocrino. A largas distancias, endocrino, efecto paracrino cuando estimula a células vecinas o adyacentes, y cuando la célula se estimula a ella misma se llamará efecto autocrino. Por ejemplo, los linfocitos T de helper que producen la interleuquina 2. Ahora, la interleuquina 2 puede dar un efecto autocrino, pero según el Tórtora también menciona que puede dar un efecto paracrino. No olvidar eso. En cuanto al mecanismo de acción hormonal, tenemos dos mecanismos. El receptor puede ser intracelular o el receptor de membrana, a nivel de la membrana celular. En el receptor intracelular vemos aquí que el receptor está dentro de la célula y aparecen hormonas liposolubles, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son hormonas liposolubles? Tenemos las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas. En este caso, como dice ahí, hormonas liposolubles van a atravesar directamente la membrana celular, por eso es liposoluble, soluble en lípidos, por lo tanto la hormona ingresa. Ese es el primer efecto de la hormona, ¿ve? Ingresa por la membrana celular, el primer efecto. Luego la hormona se une al receptor, formando el complejo hormona-receptor. Entonces, el segundo componente es que la hormona se va a unir al receptor formando el complejo hormona-receptor. Y este complejo hormona-receptor va a hacer que el ADN se convierta en ARN mensajero. O sea, eso se va a transcribir, ¿no? Se va a transformar en ARN mensajero. Sería el tercer componente. Y el cuarto componente, o el cuarto paso, que el ARN mensajero va a dar lugar a la síntesis de las proteínsinasas. Ahora, la proteínsinasa obviamente va a permitir la modificación de la función de la célula. Ya permite la modificación de la función de la célula. En cuanto a los receptores de membrana, ahí aparecen las hormonas hidrosolubles, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son hormonas hidrosolubles? Las catecolaminas, los péptidos y proteínas. Entonces, las hormonas hidrosolubles van a tener los receptores a nivel de la membrana. Por ejemplo, aquí tenemos la hormona que es el primer mensajero, entonces va a ser captado por el receptor de membrana. Sería el primer efecto. Al captarse por el receptor de membrana, va a activar a una proteína que se llama la proteína G, que a su vez va a hacer que la enzima que es esta, que se llama adenilato ciclasa, vaya a convertir el ATP en AMP cíclico. Obviamente, el AMP cíclico se le considera como el segundo mensajero. Recordar que la hormona es el primer mensajero, pero el AMP cíclico es el segundo mensajero, ¿ya? Entonces, el ATP ha perdido dos fosfatos y se convierte en MP cíclico. Bueno, luego el tercer componente sería que igual, el MP cíclico hace la misma función que el complejo hormonal receptor y va a convertir el ADN o va a transcribir el ADN en ARN mensajero. Y este ARN mensajero, el cuarto componente, ya sería la síntesis de proteínsinasas. Como ya sabemos, la proteínsinasas va a permite la modificación de la función de la célula. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces lo que tiene el receptor intracelular serían las hormonas liposolubles y los que tienen receptores de membranas serían las hormonas hidrosolubles como las catecolaminas, péptidos y las proteínas. Recuerda que el primer mensajero es la hormona y el segundo mensajero es el MP cíclico. Recordar además que existen otros segundos mensajeros, como por ejemplo el GMP cíclico, el famoso guanín monofosfato cíclico, el DAG, el diacilglicerol, y el inositol fosfato, que es el IP3, y finalmente el calcio. Esos serían los segundos mensajeros, el GMP cíclico, el DAG, el IP3 y el calcio.